Porque lamentablemente el ser humano, producto de que la industria va avanzando, pero ellos, claro, por no haber afectado sus intereses, cada vez va mejorando la técnica de refinación para que el producto que van a sacar al público no tenga humedad, no se les dañe rápido, en fin. Pero una de las cosas graves, de verdad serias, que pudo haber pasado en ese proceso de refinación de la industria fue habernos procesado tanto la caña, el jugo de la caña en su estado natural, como se conocía, aquí no sé cómo le llama, la panela, chancaca. Eso la han refinado al extremo tal de que cuando nos ofrecen el azúcar blanco, que es lo que se consume en nuestra dieta, hermanos, ahí no estamos consumiendo ningún nutriente. Todo lo contrario. Eso que lo consideramos como un alimento, porque claro, es rico en glucosa, calorías, por eso es lo que aporta. Ahí estamos consumiendo un agente que realmente se convierte en un ladrón de nuestra vitamina, de nuestros nutrientes. Es tremendo. Eso del azúcar lo tenemos en nuestra dieta diaria en todo, en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, en la farmacológica, en todo está el azúcar. Y es uno de los elementos que les puedo decir de verdad por estudio y por seguimiento con ellos, de las causas principales en el caso de las damas del desarrollo de la osteoporosis. De eso que anoten, por eso yo les decía que con el caso del calcio y que hay que le tienen temor, no, ese es uno de los que le roba el calcio tremendamente al organismo y se convierte en un poderoso descalcificante. Claro, la persona es muy, pero porque todos los días lo estamos consumiendo, lo tenemos en la galletita, lo tenemos en el jugo, en la gaseosa, en todo lo estamos teniendo. Yo les voy a explicar precisamente qué es el fenómeno que ocurre, porque el hecho de que uno dice, bueno, pues es azúcar, está bien, a lo mejor ese dulce, ¿por qué es que se torna tan nocivo para nuestra salud? ¿Y por qué necesitamos cambiar actitudes en el sentido de que si un alimento, como lo estamos considerando siempre, el azúcar, nos causa tanto daño, tenemos que ver cómo lo podemos sustituir? No decir, bueno, no vamos a consumir dulce, azúcar, porque la glucosa se necesita. No es eliminar ya, no vamos a consumir azúcar, dulce. No, vamos a ver cómo lo vamos a sustituir. Es decir, volver a lo que nuestros ancestros hacían consumiendo la chancaca. Nosotros decimos panela, papelón, le llamamos papelón, en este caso allá. O la miel de caña, ¿verdad? Directamente. Incluso la melaza, que es uno de los subproductos que en el proceso de refinación sale cuando se está sacando la refinación del azúcar, es uno de los alimentos de verdad, nutrientes incluso, y se lo mandan ¿a quién? Al ganado, a las vacas. Y antiguamente, hablando de la evolución de la refinación del azúcar en los países europeos, en la India, cuando empezó el proceso, que era donde más se cultivaba la caña, después en los países latinos también, como no había esa técnica en la refinación, salía el azúcar moreno, el azúcar moscabado, le llamamos también. Y era un azúcar burda, gruesa, ¿verdad? Tosca. Ese azúcar, todavía ese azúcar, era muy rica en nutrientes, porque eso oscuro que veíamos y que muchas veces uno rechazaba, es oscuro, hermano, eso es hierro, eso es potasio, eso es todos los nutrientes. Pero todo lo contrario, cuando la industria llegó ya al nivel de refinarla, de pulirla, ya, porque de hecho utilizan cal, ácido fosfórico, algunas de esas sustancias para refinarlo bien, ácido sulfúrico también. Sí, para poder sacar la humedad y todo, para que ese azúcar perdure, allí se perdieron todos los nutrientes, ahí es donde viene el problema más grave. ¿La stevia? No, la stevia pues ya es un producto vegetal, que de todas formas, en la misma refinación, si usted consigue la plantica, la pulveriza está bien, pero ya te ofrecen una stevia donde ya es blanca, pulida y que ya se ha desviado, empiezan a agregar otras cuestiones allí. Pero bueno, vamos a ver y tenemos que hacer un pequeño análisis con relación a esto que estamos viendo. Yo me voy a detener un poquito en ese punto, el quinto que estamos hablando de los dulces y el azúcar, porque hay que tomar conciencia. Yo digo, no puede ser que todavía nosotros a estas alturas y después enseñándole lo que es un producto de eso, tal
bien, yo entiendo que una persona va viajando en un momento dado, una bebida, una bolsita de azúcar, tuvo que usar algo, bueno, pero el problema es cuando lo tenemos en nuestra dieta, que lo tenemos todos los días, al desayuno, al almuerzo, en la cena, que tenemos todos los días el azúcar. Miren, ustedes se exponen a una extrema debilidad, a un cansancio, a una pérdida de calcio, de complejo B. Y ahora voy a explicar por qué. El doctor Spinetti Berti, un bioquímico, nos explica que todo tipo de glucosa, y cuando hablamos de glucosa, pues el azúcar es una de ellas. De hecho, las harinas, todos los carbohidratos, finalmente el organismo los transforma en glucosa. Hasta las harinas están en este renglón de lo que vamos a analizar aquí. ¿En qué sentido? Según la bioquímica, nos enseña de que todo tipo de glucosa, el azúcar es uno de ellos, para que se pueda metabolizar correctamente en nuestro cuerpo, necesita importantes cantidades de una vitamina que se llama B1, que es la misma que se conoce como tiamina. Y asimismo complejo B, parte del complejo B, pero este es uno de las que tiene funciones importantísimas en el desdoblamiento de esos azúcares y almidones o carbohidratos. Como lamentablemente el azúcar, cuando lo refinaron en su estado natural, él contiene el papelón. Ahora vamos a ver una tabla que tenemos por ahí más adelante para que ustedes vean la composición química, por ejemplo, de la chancaca, la melaza o el azúcar. Como se la sacaron en la refinación, porque cuando vemos un azúcar blanco y pulido ya no tiene nada de complejo B, se lo sacaron todo. Esos ingredientes quedan ya listos. Por eso es dulce, nada más lo que tenemos ahí, calorías. Pero en bioquímica se nos enseña que requiere complejo B para metabolizarse. Pero como no lo trae, ¿de dónde lo saca el azúcar? Cada azúcar que estamos consumiendo diariamente, ¿de dónde va a obtener ese complejo B? Porque sí o sí tiene que metabolizarse. Se lo tiene que sustraer al cuerpo. Nosotros tenemos en forma de reserva ya acumulada vitamina B1 en los músculos, en el corazón, en los riñones, en el hígado. Allí hay vitamina B1, tiamina. Pues la tiamina cumple funciones muy importantes, incluso en los nervios. Se lo tiene que sustraer al cuerpo para él. O sea, por eso es que azúcar que usted consume, él tiene que buscar B1 para poderse metabolizar. Por eso decimos se convierte en un ladrón de nuestro complejo B, principalmente la vitamina B1. Cosa que no haría la chancaca, la melaza, la panela, porque ya en su estado natural él tiene complejo B, tiene vitamina B1. No tiene por qué sustraérselo al cuerpo. Usted consume ese azúcar, ese dulce, perdón, y usted le está aportando al organismo y él tiene cómo él metabolizarse, porque tiene el nutriente que le acompaña. No sé si me están entendiendo lo que yo estoy explicando. Así como en el caso del complejo B, la B1, se ha estudiado y se ha comprobado perfectamente que cuando una persona consume una cantidad de azúcar, se eleva el nivel de calcio en la sangre y baja el nivel de fósforo. Increíble. Entonces, ¿cómo es eso? O sea que sustrae calcio y más bien lo tiende a elevar en la sangre. Por eso se convierte en un ladrón de calcio también. Y baja los niveles de fósforo. Entonces, por eso yo digo siempre que en la dieta, en nuestra alimentación, en nuestros hábitos, están muchos de los factores que desarrollan las enfermedades propias de la civilización, como la misma diabetes, como la osteoporosis y otros problemas alérgicos inclusive. Nosotros siempre sometemos al páncreas a un proceso de emergencia, porque cada vez que consumimos altas cantidades de azúcar, él es el que tiene que producir insulina para que, si se eleva mucho la glucosa en nuestra sangre, se baje. ¿Verdad? La insulina es la hormona que regula y controla ese factor para que esa glucosa se pueda desdoblar, metabolizar, aprovechar pues, en energía. Entonces, la insulina manda a bajar la glucosa si se está subiendo demasiado. Y si se está bajando entonces demasiado la glucosa, entonces entra en acción otra hormona, la adrenalina, para ayudar a subir entonces esa glucosa. Pero entonces esos órganos siempre están en emergencia, porque uno tiene siempre, los está exponiendo a eso, a que mucho azúcar tiene que producir insulina, adrenalina, hasta que llega un momento que ellos fallen y se desarrolla entonces la
La diabetes es una enfermedad muy común hoy día, producto de eso, de que nos estamos exponiendo a esas glándulas a un trabajo siempre forzado y constante. Entonces, el proceso de refinación del azúcar, lamentablemente, en las condiciones actuales como se maneja, es muy lucrativo, por supuesto, para la industria, pero nada beneficioso para la salud. Mire, ¿cómo será que hay pueblos indígenas donde ellos no consumen azúcar? Porque es que no llegaba el azúcar allá para nada, refinado, sino en su estado natural la caña, el jugo de caña, la miel. Y esos indígenas no sabían ni conocían que era carie dental, nada de que sus dientes se fueran a caer, nada de eso. Es triste ver cómo, por ejemplo, hay fotos comparativas de investigadores que hicieron excursiones en ciertos pueblos indígenas, los indios seminolas, por ejemplo, que viven en Florida, al sur de Florida. Grupos de ellos, como ver unas fotos y esa dentadura de esos indígenas perfecta, blanquita, íntegra. Pero esos mismos indios seminolas que ya bajaron a las ciudades y que empezaron a comer la industria, azúcares, harinas, todo, indios de los mismos indígenas y prácticamente sin dientes, con un diente o de todos acabados. ¿Por qué? Porque la alimentación los llevó prácticamente a eso. Ellos en su propio medio, íntegro, perfecto, no hay ningún problema de carne ni nada de eso. Y todo por la bondad de la industria, o sea, de la refinación. Por eso yo les decía al comienzo, nuestros alimentos deben ser vivos y vitalizantes. Esto ya es un alimento prácticamente muerto. ¿Por qué? Porque le sacaron todos los nutrientes, ya no tiene vida prácticamente. No, la miel es diferente. La miel de caña, la miel de abeja, y ahí estamos hablando de nutrientes, por supuesto. Por eso aquí decíamos, no es que no vamos a consumir el dulce, el organismo necesita la glucosa para sus necesidades de oxígeno, de energía, todo lo que se necesita en los trabajos. Pero la idea es sustituir. Lo que dice Ramiro es muy cierto, hay que tener mucho cuidado, porque son ya ellos han tenido esa habilidad, es la palabra, de saber que como claro, ya mucha gente está tomando conciencia, empezaron a colocar colorantes y pintan el azúcar de moreno. Si tienen la habilidad de presentarnos un azúcar rosado, azul, rojo, sí, porque le ponen todos los colorantes, ¿por qué no lo pueden hacer de colocarle uno que sea moreno? No, claro, todos los edulcorantes, no, si estamos hablando del azúcar, ahora los edulcorantes es un extremo de la refinación, la sacarosa, todo esto que se usa para sustituir el azúcar en los diabéticos. Eso, en algunos casos hasta documentado y comprobado, les produce problemas de amnesia, deterioran la memoria, las neuronas, eso está comprobado. Eso no se puede uno poner a confiarse mucho de que esos edulcorantes es la alternativa para poder sustituir el azúcar.